Hubo realmente una inundación universal. ¿Realmente podría el arca contener a todos esos animales? ¿Cómo los atrapó Noé a todos? En nuestro estudio anterior, consideramos el asesinato de Caín de su hermano Abel, después de lo cual Caín fue expulsado de la tierra y se convirtió en un exiliado y un vagabundo. Esta lección examinará el relato bíblico del diluvio, cómo era el mundo antes y después de él. El capítulo 5 de Génesis da la genealogía de Adán a Noé, que es un periodo de aproximadamente 1500 años. Descubrimos que durante este periodo, la humanidad se había vuelto gradualmente completamente corrupta. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La descripción de Dios de la humanidad depravada es tan precisa hoy como lo era entonces. La persona promedio todavía piensa en nada más que en el mal y la maldad. El hombre es tan corrupto ahora como entonces, e igualmente despreocupado. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué significa que el Señor se ha arrepentido? El Señor creó al hombre para hacer el bien y para servirle. Durante los 1500 años desde la época de Caín, la condición general de la humanidad se deterioró hasta la corrupción total. ¿Cómo vio Dios esto? Nadie más que Noé pensó en Dios. Todos hicieron solo lo que querían y querían hacer la maldad. Esto disgustó a Dios, y vio que el único remedio era empezar de nuevo. ¿Qué sabemos de la Biblia acerca de Noé? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé hizo lo que agradó a Dios, adoró a Dios. Ofreció un sacrificio que agradó a Dios. De todas las personas que estaban en la tierra en ese momento, solo Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé recibió una revelación especial de Dios e instrucciones específicas sobre lo que Dios quería que hiciera. Hazte un arca de madera de goúfar, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Quiero llamar su atención sobre algunos hechos. Primero, Noé no vivía cerca del mar. Es decir, tuvo que construir un arca en tierra firme. No leemos que Noé fuera un carpintero de barcos o un ingeniero, o que alguna vez había construido un barco de alta mar. Lo que leemos es que Dios le dijo exactamente qué hacer. Segundo, Noé nunca había visto llover. Leemos al comienzo del Génesis que el mundo nunca había experimentado la lluvia antes del diluvio. Cuando Dios le dijo a Noé que la lluvia inundaría el mundo, Noé creyó por fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tercero, Dios le dio a la humanidad un periodo final de 120 años para arrepentirse antes de enviar el diluvio. Durante el tiempo que le tomó a Noé construir el arca, también estaba advirtiendo a la gente del juicio venidero. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Durante muchos años, Noé trabajó en el arca, predicó el arrepentimiento y mantuvo la fe. Sabemos que nadie le creyó. La Biblia nos dice que nadie más entró en el arca a pesar de las advertencias. Así que imagine la actitud hacia una persona que construye un barco en medio de la tierra. Probablemente se rieron de él, se burlaron de él, pensaron que se había vuelto loco.
Habría sido muy difícil para Noé obedecer a Dios todo ese tiempo. Sin embargo, creyó y obedeció a Dios. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hazte un arca de madera de goufar. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. En 2016, el Ark Encounter se inauguró en Estados Unidos, presentando la historia del arca. Reprodujeron todo como estaba escrito en la Biblia y lo convirtieron en un museo. ¿Por qué es esto importante? Porque mucha gente piensa que el arca de Noé es un cuento de hadas. ¿Cómo pueden caber todos los animales allí? Entraron los dinosaurios. ¿Cómo podría Noé alimentarlos a todos? Podría haber salvado a todas las bestias. El Ark Encounter fue creado para responder científicamente a tales preguntas. El arca del museo está construida de acuerdo con las especificaciones bíblicas. Largo, 300 codos. Ancho, 50 codos. Alto, 30 codos. Área total de más de 11.000 metros cuadrados. Como había codos de diferentes tamaños, se tomó como base el codo largo, o codo de construcción, utilizado en la construcción del Templo de Salomón, equivalente a 1,68 pies o aproximadamente 51,8 centímetros. La Biblia no dice que todas las variedades de animales fueron introducidas en el arca, sino que se refiere a especies. Esta es una clasificación más alta que nuestra especie o género moderno, y los científicos de la creación consideran que el término se refiere al nivel de familia. Por ejemplo, los grandes felinos como los leones y los tigres, pueden cruzarse entre sí, creando ligres y taigans híbridos. Se argumenta que todos los miembros de la familia de los felinos pueden ser el producto de un solo tipo original a bordo del arca. La estimación actual de familias de vertebrados vivos y extintos es de alrededor de 950. ¿Cómo atrapas a todos estos animales? No es necesario atraparlos. Dios el Creador envió los animales al arca. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Vinieron, pues, con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. El Señor, en su misericordia, le dio a la gente la opción de creer y entrar en el arca. Tuvieron 120 años para arrepentirse. Por muchos años, Noé advirtió a la gente que se acercaba el diluvio, y les pidió que volvieran a Dios y entraran en el arca. Estaban las puertas del arca abiertas para que todos entraran en el arca. Por supuesto. No solo los animales podían entrar, sino también cualquiera que le creyera a Noé. Cuando se completó el arca, y cuando Dios le dijo a Noé que dejara entrar a los animales, Dios también dijo: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Finalmente, le dijo a Noé que entrara en el arca. Ahora, imagínate esto, todos los animales entraron en el arca. La gente alrededor podía verlo todo. Durante 7 días Noé, su familia y los animales estuvieron adentro. Noé siguió invitando a la gente a entrar al arca. Y aquí vemos claramente que Dios mostró su paciencia y su misericordia. Les dio otros 7 días para entrar en el arca y escapar del juicio venidero. La gente tenía una opción. Sabemos que Dios es muy paciente y muy bondadoso, pero Dios también es muy justo.
Así como fue entonces, un día será demasiado tarde para que el hombre se arrepienta y la puerta de la misericordia se cerrará. Fue Dios, no Noé, quien cerró la puerta antes de que llegara el diluvio. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Cuando Dios cerró la puerta y llovió, la gente intentó entrar al arca, pero era demasiado tarde. La puerta ya estaba cerrada. ¿Dónde está nuestro Dios bueno y misericordioso? ¿Por qué lo permitió? Dios estuvo advirtiendo a la gente durante muchos años que se volviera hacia Él. Sin embargo, los hombres solo hicieron lo malo ante los ojos de Dios, se negaron a escuchar. Podrían haber entrado al arca en cualquier momento mientras la puerta estaba abierta, pero una vez que la puerta se cierra, Dios no la volverá a abrir. Al igual que en los días de Noé, la gente de hoy se niega a creer en las muchas advertencias de Dios sobre el juicio venidero. Pero vendrá el juicio, y entonces será demasiado tarde para escapar de él. Debemos prestar atención a las advertencias de Dios y a su invitación de acudir al Salvador mientras haya tiempo. Después de que cesó la lluvia, el agua siguió subiendo durante otros 150 días, hasta que cubrió por completo toda la tierra. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. La Biblia aclara varios hechos. Llovió durante 40 días y 40 noches. La gente se pregunta, ¿esto puede inundar toda la tierra? El Salmo 104 versículo 8, que se refiere al diluvio, describe la elevación de las montañas y el hundimiento de los valles. Y Génesis 8 versículo 3, nos dice que las aguas retrocedían de la tierra continuamente. Esto nos dice que las aguas de la inundación no tenían que subir para cubrir el monte Everest de hoy, porque las montañas del Himalaya no existían antes de la inundación, sino que se formaron durante o poco después de la inundación por fuerzas tectónicas. Las montañas del Himalaya todavía están creciendo muy lentamente en elevación, debido a la subducción de la placa tectónica india debajo de la placa euroasiática. La tierra tardó un año en secarse, tiempo durante el cual Noé, su familia y todos los animales vivieron en el arca. Cuando el agua comenzó a retroceder gradualmente, el arca se detuvo en las montañas de Ararat. Cuando la tierra se secó, Dios le dijo a Noé que saliera del arca. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.
Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Escuchamos mucha histeria sobre el calentamiento global. En la década de 1970, las mismas personas predecían una edad de hielo catastrófica. Debemos tener miedo. En primer lugar, podemos estar seguros de que Dios nunca más destruirá este mundo con un diluvio. ¿Cómo sabemos esto? Porque ha dado su palabra con la señal del arco iris. Según la Biblia, la tierra ciertamente será destruida después del reinado milenario de Cristo. No como lo predicen los alarmistas climáticos, sino por el juicio directo de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Para el creyente, el arco iris es una señal y un recordatorio de la promesa de Dios, de que nunca volverá a inundar el mundo. El diablo, en cambio, siempre busca pervertir todo lo divino. ¿Cómo ve la gente el arco iris hoy? ¿Como símbolo de la bondad de Dios, o de la depravación del hombre? La gente sigue cuestionando el hecho de una inundación universal. Quizás todo esto es una invención de la Biblia. Existe abundante confirmación de que ocurrió un diluvio universal. Veamos algunos detalles. Se requieren condiciones especiales para hacer un fósil, y el mundo está cubierto de miles de millones en fosas comunes. Las criaturas deben ser enterradas rápidamente, antes de que se pudran o sean devoradas por carroñeros y, de hecho, una gran cantidad de animales fueron enterrados y fosilizados tan rápidamente, que algunos ni siquiera pudieron terminar de tragar su comida, o dar a luz. Los fósiles de troncos de árboles erguidos o al revés, a través de más de una capa, no tienen sentido con la lenta acumulación de capas durante millones de años. Pero en cambio es una indicación de que estos fósiles fueron enterrados rápidamente. Al mismo tiempo, se depositaron capas de rocas en todo el mundo. Por ejemplo, la piedra arenisca Tapiz, que se encuentra en las rocas del sótano del Gran Cañón en Arizona, también aparecen lejos en Wisconsin, y al otro lado del océano en Israel y Libia, con diferentes nombres. Hay muchos sitios en la Tierra con fila tras fila de capas de roca, depositadas consecutivamente, que eran blandas cuando se depositaban y luego se doblaron, a veces drásticamente, sin señas de fractura. Obviamente, las rocas duras no se doblan sin romperse. Una inundación universal explica cómo estas capas fueron enterradas rápidamente, y dobladas antes de que pudieran secarse y endurecerse. La existencia en todos los continentes de cuevas en terrenos elevados, llenas de esqueletos de una inusual mezcla de animales que buscaban refugio del avance del agua. En chino, el carácter de barco se compone de jeroglíficos que representan barco, 8 y boca. 8 bocas, 8 personas que sobrevivieron a la inundación. Una capa de 2,5 metros de espesor cubre todo el nivel cultural en el valle del Éufrates. En Ur, la ciudad de Abraham, se encontró una capa de arcilla en el fondo de los montículos de Ur, debajo de los cuales estaban las ruinas de otra ciudad. No faltan pruebas que apoyen una inundación universal. Hay falta de fe y fe en Dios. Por último, cada uno de nosotros debe elegir si cree o no a Dios y su palabra. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.